Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y de hablarnos al corazón. Guíanos, reconocemos nuestra necesidad de ti. Ilumínanos, guíanos, háblanos y cumple tus propósitos en cada una de las que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien. Dentro de este tema, apacentar la grey de Dios, voy a iniciar con un tema con la función de la ayuda idónea. Génesis capítulo 2, verso 18. Está en el principio. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y dice, le haré una ayuda. Esta palabra ayuda del hebreo eser significa precisamente ayudar al esposo, socorrerlo, apoyarlo. Y en conjunto con la palabra idónea del hebreo negev, que significa frente. Frente, parte opuesta. Contraparte o cónyuge. Y dice la definición, en contra de o antes. En contra de o antes. Adelante. Pero también dice delante. Usa las dos palabras. En dirección a enfrente. Y lejos de la presencia o la vista. Bien, la parte opuesta. Y aquí hay que entender que muchos fantasean el matrimonio. Y dicen, mi esposo y yo somos almas gemelas. Sí se alcanza a tener una afinidad, y sobre todo después de muchos años, aún en el matrimonio, que nos llegan a gustar las mismas cosas que ni nos gustaban. O sea, se va afinando. Así es que la definición es la parte opuesta. Es necesario que la ayuda idónea sea la parte opuesta. Porque si somos iguales,
entonces hay un gran riesgo, la verdad. Porque los dos, o sea, el esposo y la esposa, se pueden ir al mismo hoyo, ¿cierto? Sí. Aquí es donde quiero explicar lo que es unidad e uniformidad, que son dos cosas distintas, dos principios distintos. Unidad es, fíjense, el verso de Génesis 12:24. Vamos a leerlo primero. Génesis capítulo 2, verso 24. Y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, son dos, ¿verdad? El esposo y la esposa. Pero son uno, hablando en el sentido espiritual. Hablando teológicamente, es una unidad compuesta. Unidad de uno, o la unidad compuesta de uno. Son uno en el sentido que nos unen los principios de Dios, ¿cierto? Pero no significa que los dos hagamos lo mismo. Eso se llama uniformidad. Uniformidad es cuando las dos personas hacen lo mismo. ¿Sí? O sea, que hay personas que dicen, no, es que para que yo esté en unidad con mi esposo, entonces tengo que hacer todo con él. Es que Dios da a cada uno diferentes dones y talentos, ¿cierto? Y si es que Él me llamó de ungido, entonces yo tengo que estar de ungido. Y si es que Él hace esto, entonces yo también lo tengo que hacer. O sea, es conforme a los dones. ¿Sí? Y la uniformidad es hacer lo mismo que la otra persona está haciendo, pero la unidad es conforme a los dones que Dios me ha dado. Mi esposo lo sabe, mi esposo lo reconoce y mi esposo me respalda. Y así estamos en unidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi esposo y yo nunca aconsejamos juntos. Tenemos dones diferentes. Yo aconsejo aparte, él aconseja aparte. Yo desarrollo varios ministerios: el ministerio de mujeres, la dirección de la iglesia infantil, ministro a servidoras, tiempo atrás el instituto bíblico. Hago diferentes cosas y él me respalda en lo que estoy haciendo. Sí. En las reuniones hay ocasiones en que él le gusta estar moviendo los aparatos y que todo salga bien, perfeccionado. Entonces yo me siento adelante y él está desarrollando su don. No me siento frustrada porque él no está sentada conmigo, porque en la iglesia él está haciendo su función. Está predicando, está enseñando. A mí me gusta sentarme y escuchar. ¿Verdad? Porque es mi pastor, pero también es mi maestro. Y yo no me canso de escucharle siempre los sermones que él enseña, y aprendo muchísimo. Dios me enseña muchísimas cosas al estarlo escuchando una y otra vez. Pero uniformidad no es unidad. Entonces Dios nos llamó a ser uno, y les explico esto para poder hacer las aplicaciones sobre lo que es una ayuda idónea, ¿verdad?
allí es donde surge la parte opuesta. Reflexionando cómo somos distintos. Y así nos hizo Dios para ayudar, ¿cierto? Así nos hizo Dios para ayudar, porque si fuéramos iguales, qué monótono, ¿cierto? Yo puedo ceder en algún momento que Él dice, ay, a mí me gustaría comer esto. Sí, y yo puedo ceder, bueno, está bien, pídeme lo mismo. Eso se llama unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo estar de acuerdo y a lo mejor en mi primera iniciativa no se me antojaba tanto ese platillo, pero de pronto tomé la decisión y dije, ah, sí, yo quiero comer ese platillo. Entonces, podemos estar con opiniones encontradas, opiniones personales, pero la ayuda idónea también está ahí para, si ustedes observaron cada una de las palabras, enfrente, ¿sí? Adelante, delante, atrás, ¿sí? Aunque no esté allí físicamente, en presencia y en vista, mis ojos están puestos en Dios y están puestos en mi esposo. Sí, porque es mi esposo. ¿Sí? Y entonces yo lo tengo que observar como ayuda idónea porque soy su ayuda idónea. Cómo Él es, cómo se conduce, cómo habla. ¿Verdad? Y entonces esa ayuda idónea, hay ocasiones en que Dios no lo pone enfrente y esto es algo... hablando de una manera general, que al varón le cuesta trabajo recibir una verdad que su esposa le quiere decir. Por eso es tan importante saber cómo decir, en qué momento decir. ¿Sí? Tiene que ser el momento de Dios. Tiene que ser el momento oportuno. Y ese momento oportuno se aprende. No se trata de estar en contra, porque si metes a la carne entras en una guerra, ¿sí? Sino el ser una ayuda idónea es una mujer, debe ser una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer que discierne los tiempos, una mujer que guarda aún la vida de su esposo, porque vamos a ver más adelante otras definiciones. Así es que dice que está de frente. ¿Y dónde tienes la frente tú? Delante, ¿no? Y entonces cuando estamos debemos estar así, ojo a ojo y cara a cara. Cuando vamos a decir una verdad en amor, por lo regular a mí siempre me gusta mirar a los ojos. No me gusta mirar a los lados, no me gusta ser impersonal, me gusta mirar. Porque ¿sabías tú que en los ojos están las ventanas del alma? A través de nuestros ojos reflejamos todo, hablando espiritualmente. Y el que anda transparente, entonces no agacha la mirada. ¿Sí? Le gusta reflejarse. Le gusta reflejarse. No a toda la gente le gusta reflejarse. Si agacha la mirada, si evado la vista, si acá, si... No. O sea, en transparencia con Dios y con los demás. Porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si yo no puedo tener comunión con alguien, entonces significa que mi relación con Dios no está bien. Que hay algo que está en mi vida que me permite, que me impide, es una barrera. Y quiere decir que si yo tengo barrera con la gente, entonces yo tengo barrera con Dios. Porque el que hizo los principios es Dios.
Y así dice él. Así es que la mujer como ayuda idónea está frente al rostro del hombre para hablar, para aportar, para opinar. Y a veces le vamos a decir lo que a él no le gusta oír, o lo que no cualquier persona se atreve a decir. Lógicamente, con respeto. Y esta palabra respeto significa tener reverencia. Sí. Es reconocer a la otra persona que nos merece consideración y hasta cierta admiración. ¿Usted admira a su esposo? ¿Verdad? O sea, lo respeta. Sara le decía a una mi señor. Había una reverencia. Entonces, cuando se va a hablar con el esposo, siempre debemos hacerlo con esa veneración. O sea, lo respeto. Y cuando le digo algo, no es porque yo lo quiero hacer sentir mal. Es porque me gustaría librarlo de algo o prevenirlo de algo, o que haya un límite en algo que él no ha alcanzado a hacer. A ver. Efesios capítulo 4, verso 15. Vamos a ver el consejo que nos da. De cómo debemos nosotros expresar esa verdad que le queremos decir. Y dice así, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor. O sea, ¿cómo decimos las cosas? Hay dos maneras de decir una verdad. La podemos decir en amor, considerando a la otra persona, lo podemos decir con respeto. O lo podemos decir con una actitud que la verdad que le estamos diciendo no va a tener cabida en su corazón, porque le estamos faltando al respeto por la manera que se la estamos transmitiendo. Es exactamente lo mismo, hablando de la posición de Él con nosotras. Porque de pronto el varón batalla con el dominio propio. Es objetivo, es práctico, sí. Y en ocasiones puede tender a ser áspero. Si está cansado, si no ha descansado lo suficiente, si alguna situación. Entonces, ahí es donde precisamente entra la ayuda idónea. Porque dice la Biblia que la palabra áspera hace subir el furor, pero la palabra blanda, la palabra suave, hace que baje. Entonces, si en determinado momento él subió el tono de voz, entonces nosotros debemos bajarlo y decir, amor, ¿te puedo pedir un favor? Mira,
yo te entiendo, a lo mejor estás cansado, pero te noto irritable, te noto que estás levantando mucho la voz, ¿verdad? Y entonces él, sí, entonces no. Porque quiero decirle que si en casa no hay esa ayuda idónea para hablar a aquella persona que tú amas y permites que él pudiera traspasar todos los linderos, ¿qué va a suceder con la congregación? ¿Cierto? Ahora, si la esposa está intimidada por su esposo, ¿qué dice la palabra de Dios? No tengas temor del hombre. Y pongo este ejemplo porque, por ejemplo, cuando una esposa de pastor no está acostumbrada a hablar en público, de pronto se intimida cuando está enfrente de mucha gente. Y le causa temor el hombre, le causa temor las miradas, le causa temor porque hay gente muy buena, hay gente muy receptiva, pero hay gente que con la mirada te trata de intimidar. ¿Sí? Y entonces alguien que tiene dominio de sus emociones, sus pensamientos, ve a esa persona y la mira como si no la mirara. ¿Me entiendes? O sea, a mí no me va a intimidar. ¿Por qué? No porque yo soy muy inteligente o muy fuerte, sino porque tengo a Dios y tengo la sabiduría de Dios para decir, eso es una obra de la carne, inmediatamente. Entonces vamos a vencer con el bien el mal. ¿Sí? Y ser amables con esa persona. ¿Sí? Entonces es lo mismo en el hogar. Una mujer no se debe de intimidar si el esposo es dominante, ¿sí? Sino debe de hablar, debe de orar, debe de esperar el momento justo para hablar con el esposo, enfrente, que él se dé cuenta que no está bien. Siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo. Porque ese es el fin, crecer. ¿Sí? Hay ocasiones que a veces tenemos conceptos equivocados de lo que es ser una esposa de pastor. Dios nos llama, pero entre el llamamiento y el escogimiento hay un periodo de prueba, ¿no es cierto? Y a veces por esa razón Dios permite que se levanten muchas pruebas y que tengamos pruebas de tantas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos está tratando y nos está formando. Y hay ocasiones que ni nosotros nos damos cuenta que tenemos ciertas cosas o ciertas actitudes que a veces Dios permite que se levanten otras personas y que nos enseñe Dios a través de todas esas experiencias. Así es que el plan de Dios es que reflejemos su carácter y podamos decir la verdad en amor. Si una esposa de pastor no puede decir a su esposo la verdad en amor, pues tampoco puedo creer que una esposa de pastor pueda hablar en amor a una oveja. ¿Cierto? Porque si no lo vivimos en casa, entonces, ¿cómo lo vamos a vivir afuera? Sino que estamos reflejando lo que estamos viviendo en casa. ¿Cierto? Así es que Dios quiere que cumplamos el propósito como ayuda idónea. Y nos puso para ayudar al varón. Por esa razón, la contraparte, la cónyuge, es la que está frente, delante, lejos, también ve, observa.
Ella está en su varón. Pero fíjate otra de las raíces de ayuda. Según el griego, azar, que significa rodear, circundar, proteger, aliado y defender. Aliado y defender. Rodear. Es alguien que tiene sus ojos fijos en Dios y en el esposo. ¿Qué sucede cuando se presenta una situación donde sabemos que nuestro esposo está mal? Quiero decirte que hombres que cayeron en adulterio, necesitarán una ayuda idónea. La que está lejos, la que está cerca, la que ve, la que observa, ¿sí? Y alcanzó a ver cosas que no se cayó y que sí las habló. Oye, ten cuidado con esto. Mira que la hermanita tal es demasiado amable. Mira que esto, mira que esto, mira que esto. Pero no, él no hizo caso. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando la ayuda idónea ha hablado al corazón del esposo y le ha dicho, mira, no está bien esto, no está correcto esto? O sea, cosas que pueden trascender con gravedad. Cosas que pueden empezar como una insignificancia, pero que van creciendo. Entonces ahí es donde tú debes de valorar mucho lo que es una cobertura. Porque a veces decimos, bueno, tengo una cobertura, pero estoy descobijada. ¿Verdad? Estoy descobijada porque no hablo, porque no pregunto. A los que saben, a los que tienen experiencia, a los que han recorrido el camino. Entonces sí es importante que la persona diga, si tú no corriges esta situación con todo el respeto que me mereces, entonces yo voy a ir y hablar lo que está pasando. Porque cuando una congregación entra en crisis, empezó primero en el hogar. Créeme que empezó primero en el hogar. Y entonces muchas esposas de pastores se entretienen encontrando su identidad. ¿Seré yo, Señor? No, olvídate de eso. O sea, tienes que estar segura que Dios te llamó y que no solamente era el esposo del pastor, sino que Dios te llamó. Y si Dios te llamó, entonces un pastor tiene dones y tiene funciones. ¿Cierto? Tiene funciones. San Pablo le decía a Timoteo, redarguye, reprende, anima, exhorta. Ay, no, es que si le digo, ¿sabe qué me da? Pues ¿sabe qué te da? Y lo mataste. ¿Sí? O sea, es importante hacer nuestra función, pero lógicamente es primero con la pareja. Hay un equipo pastoral que cada uno son respetables, cada uno tiene su lugar, pero cuando empezaron una congregación no empezaron con un equipo pastoral. Empezaron con la esposa. Y era la esposa y el esposo que oraban juntos, eran el esposo y la esposa que decidían, ¿sí? Y ahí estaba, hasta que Dios fue levantando otros. Y definitivamente, o sea, el gobierno es del varón, pero el consejo de una mujer, por eso la Biblia en Efesios 5 dice, sométanse unos a los otros.
Entonces, cuando una mujer llena del Espíritu Santo habla la palabra a su esposo, debe de procurar eso, ser llena del Espíritu Santo. Una por el conocimiento y la otra por la actitud que tiene para hablar con la persona que ama. Así es que cuando nosotros nos ponemos frente y le decimos una verdad, no somos sus enemigas, sino sus amigas. ¿Sí? Una amiga que está cerca, una amiga que habla, una amiga que dialoga, una amiga que observa. ¿Sí? Entonces, bueno, la esposa de pastor pasa por muchas cosas. Hay ocasiones, como decimos, sí, pasan por momentos de no tengo identidad. No porque tú tengas una duda si eres o no eres, sino porque nadie te reconoce. Y quiero decirte que Dios te llama, pero dile a tu compañera, pero gánatelo. ¿No es cierto? Porque tú piensas que tú vas a tener tu título de esposa de pastor y estás ahí como maniquí en un aparador y que todo el mundo, ay, la esposa del pastor. Bueno, no les tengo que contar a ustedes por todo lo que pasamos. ¿No es cierto? Sí. Y por todo lo que pasamos es que nosotros debemos de vivir la palabra de Dios, porque lo único que nos hace vivir es la palabra de Dios. ¿No es cierto? Es el consejo de la palabra de Dios es lo que te sostiene, definitivamente. Otro de los principios o definiciones, debemos ser sus aliadas cuando Él está en la verdad. O luchar presentando la verdad como sus aliadas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque era lo que les decía de la unidad y la uniformidad. Si una esposa de pastor se alía al esposo cuando sabemos que el esposo está mal, eso va en pique. ¿Sí? Entonces no podemos aliarnos ante el pecado, no podemos aliarnos ante cosas que no respalda Dios, porque ante Dios nadie tenemos fuero, ¿cierto? Cuando Salomón iba a edificar el templo, Salomón estuvo recordando a Dios todas las promesas que le había dado a su hijo David. Y acuérdate, Señor, acuérdate de lo que prometiste. Pero después se ve otra parte donde Dios le empieza a decir a Salomón, todo esto será y todo esto sucederá si me amas, si guardas mis mandamientos, porque si no es así, esta casa será como muladar. Ahora, ¿queremos el respaldo de Dios? Amemos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Obedezcamos a Dios en cuanto a sus principios y Dios te sostiene. Dios te va a respaldar. ¿Sí? Entonces tenemos que usar de mucha sabiduría para estar en el equilibrio, en el sentido de no avalar nada que Dios no respalde. Sí. Hacerlo de una manera muy sabia, hacerlo de una manera muy inteligente, y esa es la manera que lo protegemos. Porque también usa esa definición, proteger. San Pablo decía, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Si ves que tu esposo se está torciendo, ahí esa es una responsabilidad que nosotras como esposas de pastor tenemos, una porque hemos sido llamadas y las otras porque no debemos de ser neófitas. Debemos de estudiar la palabra de Dios
para trazarla bien y para que haya un equilibrio, que luego vamos a ver la continuación de todo esto, ¿no? Así es que esta palabra circundar, con la verdad lo rodeamos. Cuando le digamos no lo que quiere oír, sino que la otra parte no alcanza a ver, y se la estamos haciendo ver. Ezequiel 34. Por eso el Señor decía, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Ezequiel 34:2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Sí, porque si alguien no entiende lo que es ser un pastor, luego vamos a definirlo con el mismo tema, y aquí no lo menciona. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, no las cuidó, no las alimentó, no fortalecisteis las débiles, porque sabemos que hay ovejas débiles, ¿verdad que sí? Ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Porque hay pastores muy duros y muy violentos. Y qué tremendo es cuando él es violento y ella también. Eso es tremendo. Porque ¿qué esperanza tienen las ovejas? Si los dos se aliaron para paliar a las ovejas. ¿No es cierto? ¡Qué tremendo! ¿Qué significa enseñoreado? Del hebreo radá. Fíjate lo que significa. Significa pisotear, subyugar, destrozar, consumir, dominar, mandar. De eso de le truenan los dedos, ¿no? La autoridad que Dios nos ha dado es para servicio. O sea, no confundamos. La autoridad que Dios nos ha dado es para servicio, es para servir. Hay conceptos que se han levantado en nuestra mente. Sí. Y hay quienes les gustan los títulos. Sí. Tener una imagen, pero no saben ni de qué se trata. Y entonces ahí está reprochando. Y bueno, la doctrina de demonios es no casarse. La bendición de Dios es mejores son dos que uno.
Y Dios bendice cuando el hombre se casa. Hay una bendición. Así es que la mujer como ayuda idónea debe estar mirando, cerca, lejos, observando. Digo porque a veces nos perdemos en el camino. Vamos pasando y, ay, a ver quién me reconoce. Pues si no es para que te reconozcan, no es para que tengas títulos, no eres la estrella, no eres nada de eso. Somos siervos. Somos siervos y estamos para servir a la gente. ¿Verdad? Estamos para servir a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí plasma los conceptos. Así es que Dios nos puso para cuidar a las ovejas, para alimentarlas, pero no para dominarlas y subyugarlas. Una ayuda idónea debe de manejar argumentos inteligentes, principios bíblicos para guardar la vida de su esposo. Ahora, fíjate qué reto, ¿verdad? ¿Qué reto nos está dando el Señor? Verso 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo. Ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar a las ovejas, ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. ¿Por qué? Porque algunos son asalariados, ¿verdad? Y solo Dios conoce el corazón. Cuando no hay un cuidado de las ovejas, y hay un monopolio, que luego voy a hablar un poquito de esto, entonces hay otras motivaciones en el corazón. Entonces no debemos de confundir, sino saber bien, o sea, cuál es nuestro llamado y qué es lo que espera Dios de nosotros para hacer la función. Dios nos está preguntando cómo te sientes. Si te sientes bien, si te sientes mal, si te sientes adecuada o si te sientes inadecuada. Sino más bien Dios nos presenta el llamado, los principios, y debemos de caminar por ellos en obediencia. Y cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, aunque nos cueste, Él nos sana, ¿verdad? Nos sana de cualquier cosa. Y dice Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas perdidas, esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Una oveja es sensible y dócil. Así son las ovejas. Cuando le hablamos dice, sí pastor, sí pastora, ¿qué quiere? Y los que andan en la carne dicen,
No sé qué estás haciendo. Sí, pastor. Es que es una oveja. Así es una oveja. Es una oveja dócil, es una oveja sensible, es una oveja miope, que puede saltarse las trancas porque está miope y no alcanza a ver bien. Y hay ovejas gordas que están tan gordas que golpean a las ovejas débiles. Entonces, así es una oveja. Entonces, un consejo pastoral es: no pienses que porque la oveja es dócil y sensible y te dice, sí, pastora, lo que usted diga, sí, como no. Eso no nos da a nosotros ni razón ni motivo para dominar a la gente. Absolutamente. ¿Sí? O sea, la oveja es para ser guiada, cuidada, alimentada, protegida. O sea, esa es nuestra función. Si se fija, el Señor dice, y ustedes no las cuidaron y yo voy a buscar a las ovejas, no dijo a las cabras. ¿Verdad? No dijo a las cabras, ir a buscar a las cabras. Porque pues a esas no las vas a estar pastoreando. Una cabra no se pastorea. ¿Verdad? A una oveja sí se pastorea. Entonces hay que saber qué hacer con las cabras. Ese es otro tema. Por esa razón el pastor va delante. La oveja es miope, por eso el pastor va delante, porque como es miope, solo escucha la voz del pastor. Así es que los pastores lo que tenemos que hacer es guiar a la oveja a escuchar la voz del pastor, Jesús. ¿Sí? Guiarlos a Él, guiarlos a Él, guiarlos a Él. No los vamos a traer a nosotros, sino a Dios. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esto lo vemos en Juan capítulo 10. Así es que con las ovejas hay que hablar, dialogar, guiar. Y cuando por su miopía caen en un hoyo, si las dejamos se pueden morir. Porque una oveja en lo natural, cuando cae en un hoyo, se cae de espalda y todo el líquido se le puede ir y se puede morir en poco tiempo. Por eso el pastor no deja una oveja sola. Entonces, ¿qué hace? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque la vara y el callado, esa vara que trae el pastor en lo natural, que tiene un círculo, la arroja a lo profundo del pozo y la ensarta y la saca. Porque sabe que si no la saca, se va a morir. El amor. Ay, la hermanita, pues ya. Esas soluciones a la problemas. No, sino que la cuida, la ayuda, aún la protege de sí misma, que no alcanza a mirar el peligro.
Ujú. Así es que hay ovejas que no alcanzan a discernir o entender y algunas se desaniman. Son débiles y pueden caer en un hoyo, pero hay que ayudarlas sacándolas con la verdad y el amor. ¿Verdad? Hay que ayudarlas con la verdad y el amor, porque a veces metemos mucha psicología y humanismo. Queremos consolar demasiado y pensamos que nuestros brazos son estupendos. Y de pronto te das cuenta que la gente se está fijando en ti y te está idolatrando. Aguas con la idolatría. Debemos de guiarlos a Dios. A Dios. Mira, siéntate, déjame decirte qué dice la palabra de Dios respecto a esto. Lo hago con cuidado, lo hago con amor y lo hago con ternura, siempre cuidando que esa persona no dependa emocionalmente de mí, sino de Dios. ¿Por qué? Porque mira, cuando un pastor predica y enseña, la palabra tiene la cualidad para consolar, exhortar, redarguir, aconsejar, instruir. ¿Cómo le haríamos en una congregación tan grande si no fuera Dios el pastor? Y no nos hubiera dejado el Espíritu Santo. ¿Creen que nosotros pudiéramos tocar a todos a la vez? No. ¿O saludar a todos a la vez? No. Somos personas limitadas que abarcamos a cierto número de gente. Pero Dios está presente. Y cuando escuchamos la palabra, estamos guiando a la gente hacia Dios. Para que vayamos a Él y para que dependamos de Dios. Eso es importantísimo. ¿Qué actitudes debe de cuidar la ayuda idónea para ayudar a su esposo? Número 1, no ejercer dominio sobre él. No ejercer dominio sobre él. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo la definición de enseñoramiento, que es a la vez subyugar, tener dominio, control. Hay pastores bien bonachones, ¿sí? Muy afables, muy tiernos, pero también muy débiles. Y la esposa, ándale rápido. ¿Qué es eso? Dominio. No, una mujer, sobre todo la mujer, la ayuda idónea, debe ser, son los mismos requisitos: suave, amable, afable, y más en público, ¿no? Oye, mi amor, por favor, gracias, ¿me permites? Ándale, vámonos ya. Hay que cuidar todos esos detalles.
¿verdad? Las esposas de pastores que tenemos mucho tiempo sabemos que, y creo que Dios todavía no ha terminado con nosotros, que somos pacientes cuando estamos esperando a nuestro esposo y él está ocupado con gente, porque sabemos que también nosotros estamos en el ministerio y sabemos que es la misma situación. A veces estamos con gente, a veces pasamos tiempo, a veces somos los únicos, los últimos en salir. Aún los domingos, mientras otros ya están acabando allá de comer, nosotros salimos hasta el último. Así es que hay que cuidar, no ejercer dominio sobre él. Así es que se nota por el tono de voz. Se nota por el tono de voz. La persona tiende a gritar, a amenazar, así es que mi pregunta es, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? Sino que los dos juntos pueden caer en el mismo hoyo. Dios ahora nos está a nosotros dando un reto, como ayudas idóneas. Pero ¿un ciego podrá guiar al otro ciego? Y decir, yo voy a cuidar a mi esposo de dominio cuando nosotros podemos ser dominantes. O sea, hay que escucharnos. Sí, hay que escucharnos cómo hablamos. Sí. Les voy a poner un ejemplo bien práctico. En la congregación, aquí somos como 7,000 personas. A las reuniones de mujeres vienen como 400. Mi pregunta es, ¿dónde están todas las demás? ¿Cierto? Ahora, nosotros como pastores y como ministerio, invitamos a la gente a venir. Pero si la gente no quiere, pues no la vamos a obligar. Ahora, cada persona tiene un ministerio y bajo ese ministerio hay un pastorado. Pero si esa persona, por ejemplo, está en el ministerio de maestros, yo no la voy a forzar para que venga al ministerio de mujeres. Porque está en el ministerio. ¿Sí me explico? O sea, hay que animar. Pero eso es animar y guiar a la gente, pero no controlar. ¿Sí? Entonces, es importante cuidar eso porque si nosotros como esposas, como ayudas idóneas, ¿cómo nosotros vamos a ayudar si esos síntomas están en nosotros? ¿Sí? Que tenemos que cuidar. Así es que hay que cuidar que los dos no se alíen para el mal. Por esa razón, las iglesias no deben de estar solo dirigidas por la familia pastoral. Pueden iniciar sosteniendo la obra por llamado de Dios y no por herencia, porque anteriormente era por herencia, hoy es por llamado. ¿Cierto? Entonces hay un peligro cuando ven que hay mucho manipulación y control. A veces tiene que ver con la codicia, fíjense. A veces tiene que ver con la codicia. ¿Por qué? Porque bueno, empiezas una obra, empieza la familia pastoral, Dios nos llama, pero hay que desarrollar ministerios. ¿Cierto? Hay que desarrollar ministerios, aquellos que son los que van a estar como columnas sosteniendo la iglesia.
Y si hay una persona que solamente es la pura familia, entonces ellos dos están confabulados y entonces los dos hablan el mismo lenguaje porque saben que si alguien entra más, va en juego y en peligro la economía. Ahora, ¿cuántos saben que el dinero no nos pertenece? El pastor debe estar bajo un sueldo y con un administrador para proteger el corazón del esposo y la esposa. ¿Cierto? Sí, porque si no hay ministerios que se desarrollan y todo el ministerio está formado nada más así, ¿dónde están las otras opiniones? ¿Dónde está el enriquecimiento de aquellas personas que Dios llama, que también están pagando un precio por servir al Señor? Entonces hay que cuidar eso. Por eso hay iglesias que no crecen. Así es que si nuestros hijos dentro del ministerio son llamados por Dios, ellos van a pagar un precio por la palabra y vivir una vida de sufrimiento y negación. Un error que cometemos es no tener como parte de nuestra teología el sufrimiento. Segunda de Timoteo 4:5, y aquí estamos concluyendo esta primera parte. Segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo. San Pablo le decía a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4:5. ¿Sí? Soporta las aflicciones. El siervo de Dios debe ser sufrido. ¿Sí? Si tú estás pasando por pruebas y estás sufriendo, estás bien. Estás bien. No te preguntes, ¿por qué a mí, Señor? No, es que Dios nos está enseñando y Dios nos está formando. Pasamos por cosas justas y por cosas injustas, pero aún ahí hay una riqueza. Es donde aprendemos las lecciones más profundas. Es donde si sufriste una injusticia, entonces se manifiesta la justicia. Entonces aprendes más sobre la justicia y eso marca tu corazón para que aprendas a ser justo con los demás. Y no amargarse. Bueno, terminamos esta parte como ayuda idónea y enseguida vamos a tener un receso. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí con un corazón abierto y sincero y reconociendo que te necesitamos, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Oh, mi Dios, no queremos ser mujeres dominantes. Queremos ser mujeres dóciles, sabias, inteligentes y una ayuda para nuestro esposo. Que en esas áreas, Señor, que tú nos estás mostrando, nuestro corazón sea abierto para recibir de ti y pedir tu ayuda y que tú nos ayudes a crecer en las áreas débiles, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús.